Al parecer, la esposa de mi amante descubrió lo nuestro y lo botó de la casa. Ahora él quiere vivir conmigo, pero yo tengo un esposo y lo amo. Mi vida, hasta la semana pasada, era un ecosistema cuidadosamente equilibrado. Tenía 2 soles, y yo era el planeta que había descubierto cómo orbitar alrededor de ambos sin quemarme. Por un lado, estaba mi esposo, Marcos. Llevamos casados 10 años. Él es mi hogar. Es la manta cálida en un día de invierno, la calma predecible, el hombre que conoce cada una de mis cicatrices y que todavía me mira como si fuera la única mujer en el mundo. Es un buen hombre, un padre increíble para nuestros 2 hijos. Lo amo. De verdad. Amo la vida que hemos construido, la casa en los suburbios, las noches de viernes viendo películas con los niños. Amo la seguridad, la historia que compartimos. Pero la seguridad, a veces, puede sentirse como una jaula. La calma puede sentirse como el silencio. Y en ese silencio, a veces, yo anhelaba el ruido. Y el ruido, desde hace 2 años, tenía un nombre, Daniel. Daniel es mi aventura. Es el sol de verano, brillante, caliente, un poco peligroso. Es un colega de trabajo de un departamento diferente. Lo nuestro empezó con almuerzos que se alargaban demasiado, con conversaciones llenas de una tensión eléctrica que yo no había sentido en años. Y un día, cruzamos la línea. Con Daniel, no hay hipotecas ni reuniones de padres y maestros. Solo hay pasión, risas, escapadas de fin de semana a hoteles boutique con la excusa de conferencias de trabajo. Él llenaba un vacío en mí que yo ni siquiera sabía que tenía. El vacío de la mujer que era antes de ser esposa y madre. Yo tenía reglas muy estrictas para mantener el equilibrio. Nunca en nuestra casa. Nunca hablar de nuestros respectivos cónyuges. Esto era una burbuja, un mundo paralelo que no tenía nada que ver con mi vida real. Y Daniel siempre entendió el acuerdo. O eso creía yo. Él también, estaba casado. Y, por lo que me contaba en raras ocasiones, su matrimonio era infeliz. Su esposa, Inés, era, según él, fría, controladora. Yo nunca pensé mucho en ella. Era una figura abstracta, la villana conveniente en la narrativa de nuestra aventura. Yo había logrado la hazaña imposible. Tenía el amor estable de mi esposo y la pasión ardiente de mi amante. Había compartimentado mi vida con una precisión quirúrgica. Y en mi arrogancia, creía que podía mantener este equilibrio para siempre. No me di cuenta de que las paredes entre mis 2 mundos eran mucho más delgadas de lo que pensaba, y que una de ellas estaba a punto de derrumbarse. El equilibrio perfecto que había construido empezó a tambalearse hace unos meses. Daniel, mi amante, empezó a cambiar. La ligereza despreocupada que había definido nuestra aventura comenzó a ser reemplazada por una intensidad que me inquietaba. Empezó con pequeñas cosas. Me decía, te amo, en momentos que no correspondían, fuera de nuestra burbuja de pasión. Empezó a hacer preguntas sobre mi vida real, sobre mis hijos, sobre Marcos. Preguntas que estaban estrictamente prohibidas según nuestras reglas no escritas. Yo desviaba las preguntas con una broma, le recordaba que nuestro mundo no tenía espacio para esas cosas. Luego, empezó a hablar más de su propio matrimonio. De lo infeliz que era. De cómo Inés y él vivían como extraños. Empezó a pintar un futuro hipotético, un «y sí», en el que nosotros podíamos estar juntos de verdad. Yo entré en pánico. Esa no era parte del trato. Le dije, con la mayor amabilidad posible, que yo amaba a mi esposo, que nunca dejaría a mi familia. Le dije que lo nuestro era un escape, no un plan de escape. Él pareció entenderlo, pero vi la herida en sus ojos. Y a partir de ese momento, sentí un cambio. Se volvió más posesivo, más necesitado. Mis excusas para no poder verlo, que antes aceptaba sin problemas, ahora eran recibidas con suspiros de decepción y preguntas inquisitivas. La situación llegó a un punto crítico el mes pasado. Estábamos en un hotel, después de una de mis supuestas conferencias. Y él me dio un regalo. Una pequeña caja. Dentro, había un delicado brazalete de oro. Me quedé mirándolo, horrorizada. Los regalos caros, los objetos permanentes, estaban fuera de los límites. Eran evidencia. Eran un ancla que amenazaba con arrastrar nuestra burbuja a la realidad. Le dije que no podía aceptarlo. Él insistió. Se convirtió en una discusión. Me acusó de no tomarme en serio nuestros sentimientos. Yo lo acusé de intentar cambiar las reglas, de no respetar mi situación. Salí de esa habitación de hotel con una sensación de pánico. El juego se estaba volviendo demasiado real. La diversión, el escape, se estaba convirtiendo en una complicación. Empecé a pensar en terminarlo. En cortar por lo sano antes de que todo explotara. Pero la idea de volver al silencio, a la calma predecible con Marcos, me aterrorizaba. Necesitaba el ruido. Necesitaba el caos de Daniel para sentirme completa. Así que seguí adelante.
Acepté el brazalete, pero le dije que solo lo usaría cuando estuviera con él. Seguí viéndolo, pero con una nueva sensación de pavor, ignorando las crecientes señales de que nuestra burbuja estaba perdiendo aire rápidamente. Me convencí a mí misma de que podía manejarlo, de que podía controlar sus sentimientos crecientes y mantener mis dos mundos separados. Fue un acto de arrogancia impulsiva. Y no sabía que, mientras yo intentaba mantener a flote mi doble vida, otra persona, Inés, ya había encontrado la prueba que necesitaba para hundirla. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba en el supermercado, decidiendo entre dos marcas de cereales, inmersa en la banalidad de mi vida doméstica. Mi teléfono sonó. Era Daniel. Su voz era un susurro ahogado, cargado de pánico. ¿Se enteró?, dijo, sin preámbulos. Inés lo sabe todo. Se me cayó una caja de cereales al suelo. El ruido pareció resonar en todo el supermercado. Le pregunté cómo, qué había pasado. Me contó, atropelladamente, que había olvidado cerrar la sesión de su correo electrónico personal en el ordenador de casa. Inés, buscando una receta, se había topado con nuestros intercambios. Las reservas de hotel, las excusas coordinadas, los mensajes apasionados. Todo. Me está echando, dijo, con la voz quebrada. Está metiendo mis cosas en bolsas de basura y las está dejando en la acera. Me ha dicho que no quiere volver a verme. Escuché sus palabras, y sentí una oleada de terror frío. Mi primer pensamiento no fue de compasión por él. Fue de puro y egoísta pánico. ¿Y si ella me contactaba a mí? ¿Y si llamaba a Marcos? Mi mundo perfectamente compartimentado estaba a punto de sufrir una colisión catastrófica. Le dije que lo sentía mucho, que mantuviera la calma. Le dije que no hiciera nada precipitado. Y luego, dije la frase que selló mi destino. Le dije, ve a un hotel. Pide una habitación. Arreglaremos esto mañana. Colgué, con las manos temblando. Dejé el carro de la compra en medio del pasillo y prácticamente corrí a casa, con el corazón en la garganta. Necesitaba llegar antes de que la onda expansiva de la explosión de su vida alcanzara la mía. Pasé la noche en un estado de agonía, saltando con cada sonido del teléfono, esperando la llamada de una mujer furiosa o, peor aún, la de mi propio marido, con la voz rota por la traición. Pero la llamada nunca llegó. A la mañana siguiente, agotada y al borde de un ataque de nervios, me sentí un poco más segura. Quizá Inés, en su propio dolor, no tenía la energía para buscar venganza. Quizá había esquivado la bala. Estaba en la cocina, preparándole el café a Marcos, intentando actuar con la mayor normalidad posible, cuando sonó el timbre. No era un timbre normal. Fue insistente, furioso. Marcos y yo nos miramos, extrañados. Él fue a abrir la puerta. Yo me quedé en la cocina, pero pude oírlo todo. Y lo que escuché hizo que la sangre se me helara en las venas. En el umbral de mi casa, de mi refugio, estaba Daniel. A su lado, en el camino de entrada, había dos maletas grandes y una caja de cartón. Y lo escuché decir, con una voz que era una mezcla de desesperación y una extraña y terrible determinación: Marcos, lo siento, no sabes cuánto lo siento. Pero no tengo a dónde ir. Y ella me dijo que viniera. Salí de la cocina en el momento en que escuché las palabras, ella me dijo que viniera. La escena en la puerta principal era una pesadilla hecha realidad. Mi esposo, Marcos, estaba paralizado, con la mano en el pomo de la puerta, mirando a Daniel con una confusión total. Y Daniel estaba allí, con sus maletas a los pies, mirándome a mí por encima del hombro de mi marido, con una expresión de súplica desesperada. ¿Qué está pasando?, preguntó Marcos, girándose finalmente para mirarme. Su voz era tranquila, pero sus ojos buscaban una explicación en mi cara. ¿De qué está hablando? ¿Le dijiste que viniera? Mi cerebro, en modo de supervivencia, se aceleró. Tenía que mentir. Tenía que crear una historia, cualquier historia, que pudiera explicar la presencia de mi amante y sus maletas en la puerta de mi casa a las 7 de la mañana. Empecé a balbucear. Es un compañero de trabajo, dije, mi voz sonando extrañamente aguda. Está pasando por un divorcio terrible. No tenía a dónde ir. Solo le dije que podía quedarse aquí un día o dos, hasta que encontrara un sitio. Era una mentira terrible, delgada como el papel. Pero era lo único que se me ocurrió. Marcos frunció el ceño, todavía confundido. ¿Un compañero de trabajo? ¿Por qué no me lo habías mencionado? Pero antes de que pudiera responder, Daniel, en su estado de pánico, cometió el error fatal. Dio un paso adelante, empujando a Marcos a un lado, y se dirigió directamente a mí. ¿Un día o dos?, dijo, con la voz llena de una traición herida. ¿De qué estás hablando? Anoche me dijiste que arreglaríamos esto. Inés me echó. Por ti. Por nosotros. No tengo a nadie más. Y entonces lo descubrí.
descubrí que Daniel no había entendido las reglas de nuestro juego en absoluto. Él no veía nuestra aventura como una burbuja separada. La veía como el preludio de una vida real. Y la explosión de su matrimonio, para él, no era el final. Era el comienzo. Nuestro comienzo. Marcos observó el intercambio. Vio la forma en que Daniel me miraba. Vio el pánico culpable en mi rostro. Y vi cómo las piezas se encajaban en su mente. La confusión en sus ojos fue reemplazada por una comprensión lenta y horrorizada, que se transformó en un dolor tan profundo que fue como verlo envejecer 10 años en 10 segundos. No gritó. No se movió. Simplemente se quedó allí, en medio de la entrada, mientras sus dos mundos, el que creía conocer y el que acababa de descubrir, colisionaban. Se giró para mirarme. Y con una voz que era apenas un susurro, me hizo la pregunta más simple y devastadora de todas. ¿Quién es él, de verdad? Y en ese momento, supe que no había mentira lo suficientemente grande como para tapar esa verdad. El equilibrio se había roto. Los dos soles que yo había estado orbitando habían chocado. Y yo estaba en el centro de la explosión, a punto de ser consumida por el fuego que yo misma había creado. La pregunta de Marcos, ¿quién es él, de verdad?, quedó suspendida en el aire, cargada de una verdad ineludible. No hubo respuesta que yo pudiera dar. El silencio fue mi confesión. Lo que siguió fue un caos borroso. Marcos retrocedió hacia el interior de la casa, como si necesitara alejarse de la escena. Daniel, al darse cuenta del desastre total que había provocado, intentó decir algo más, pero las palabras murieron en su garganta. Cogió sus maletas y, con una última mirada de desesperación hacia mí, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la puerta para enfrentar la tormenta. Cerré la puerta y me giré. Marcos estaba en el salón, de pie, mirando por la ventana, de espaldas a mí. No estaba rompiendo cosas. No estaba gritando. Estaba terriblemente quieto. Y ahora, aquí estoy. Han pasado 3 días. Marcos sigue en casa, pero no está. Duerme en la habitación de invitados. Apenas nos hablamos. Cuando lo hacemos, es sobre los niños, sobre la logística de la vida. Pero, nosotros, hemos desaparecido. El hombre que era mi hogar se ha convertido en un extraño educado y con el corazón roto que comparte mi dirección postal. Y Daniel, el supuesto amor apasionado, ha desaparecido. Me ha bloqueado. Su gran declaración de amor en mi puerta se ha revelado como lo que era, el acto de pánico de un hombre que, una vez que se enfrenta a las consecuencias reales, huye. Y yo estoy aquí, en medio de las ruinas. Y mi cerebro caótico, en un intento desesperado de darle sentido a esta devastación, ha empezado a construir una nueva narrativa. Sí, cometí un error. Tuve una aventura. Pero, ¿fue solo mi culpa? ¿Qué hay de Daniel? El que no respetó las reglas. El que se enamoró, el que se volvió descuidado y dejó que lo descubrieran. El que, en su pánico, vino a mi casa y lo hizo todo explotar. Si él hubiera sido más discreto, si hubiera manejado su propia crisis, yo no estaría en esta situación. ¿Y qué hay de Inés, su esposa? La mujer que, en lugar de enfrentarse a su marido en privado, crea una situación que inevitablemente iba a salpicar a otra familia. Su venganza no fue solo contra Daniel, fue contra mí. ¿Y Marcos? Mi propio esposo. ¿No tiene él parte de la culpa? Por la calma, por la previsibilidad, por el silencio que me empujó a buscar el ruido en otra parte. Si nuestro matrimonio hubiera sido más apasionado, más vivo, yo nunca habría necesitado un escape. Al parecer, la esposa de mi amante descubrió lo nuestro y lo botó de la casa. Ahora él quiere vivir conmigo. Pero yo tengo un esposo y lo amo. Esa era mi crisis. Y en mi intento de manejarla, todos los demás la convirtieron en una catástrofe. Daniel, con su impulsividad. Inés, con su ira. Y Marcos, con su silencio emocional. Yo solo quería un poco de emoción, un pequeño jardín secreto. No quería destruir mi hogar. Pero las acciones de todos los demás, sus emociones fuera de control, convirtieron mi pequeño secreto en una bomba nuclear. Y ahora estoy aquí, sola, irradiada por las consecuencias. No soy la única villana de esta historia. Simplemente soy la única que ha perdido todo. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Tenías una aventura de 2 años. No era un pequeño secreto, era una doble vida. Te pillaron. Y ahora estás culpando a tu amante, a la esposa de tu amante y a tu propio marido por las consecuencias de tus acciones. La falta de responsabilidad es alucinante. Usuario anónimo 2. Él no quiere entender que no éramos nada en ese tiempo. Espera, esa es la historia equivocada. Ah, no, espera. Ahora él quiere vivir conmigo, pero yo tengo un esposo y lo amo. Tienes tantos mundos paralelos que ya ni siquiera sabes qué mentira contar. Tu marido no te empujó a nada. Lo engañaste. Punto. Respuesta de la protagonista.
La gente ve las cosas en blanco y negro. Infidelidad igual a maldad. Pero las relaciones son complicadas. Un matrimonio puede ser bueno y aún así faltarle algo. Yo no quería dejar a mi marido. Solo quería más. ¿Es eso tan terrible? El problema fue cómo se descubrió todo, no el hecho en sí. Usuario anónimo 3. Amas a tu esposo, pero tuviste un amante durante 2 años. Tu amante quiere vivir contigo, pero tú amas a tu esposo. Tu amante aparece en tu puerta, y es culpa suya por entrar en pánico. Tu esposo se entera, y es culpa suya por ser predecible. Eres un agujero negro de culpar a los demás. Respuesta de la protagonista. No culpo a los demás. Simplemente distribuyo la responsabilidad. Nadie es inocente en esta historia. Todos cometieron errores. El mío fue tener la aventura. El de Daniel fue ser imprudente. El de Marcos fue ser emocionalmente distante. ¿Por qué se supone que yo debo cargar con toda la culpa? No es justo. Actualización 1. Ha pasado un mes desde el día del apocalipsis en mi puerta. Un mes viviendo en una casa encantada, donde el fantasma es mi propio marido. Marcos y yo hemos entrado en una rutina gélida. Apenas hablamos. La decisión sobre el futuro de nuestro matrimonio flota sobre nosotros como una nube tóxica, una conversación que ninguno de los dos se atreve a iniciar. Él se ha refugiado en el trabajo y en largas salidas a correr. Yo, en el pánico. Leí los comentarios. La gente me llama agujero negro, dice que no asumo la responsabilidad. Es fácil decirlo. No viven con este nudo constante de terror en el estómago. Incapaz de romper el muro de hielo con Marcos, mi mente caótica se centró en el otro problema. Daniel. Sentí que si podía, de alguna manera, arreglar esa parte del desastre, tal vez podría empezar a arreglar la mía. Si él dejaba de ser un problema, una variable suelta, tal vez Marcos podría empezar a sanar. Así que hice algo impulsivo. Lo busqué. Me costó una semana, pero a través de un antiguo colega en común, conseguí la dirección del apartamento barato que había alquilado. Fui una tarde, sin avisar. Lo encontré en un estado lamentable. El apartamento estaba casi vacío, olía a comida para llevar y a desesperación. Él se había dejado barba. Parecía 10 años mayor. Mi intención era gritarle, culparlo por haber venido a mi casa, por haberlo arruinado todo. Pero al verlo así, tan roto, mi plan cambió. Una oleada de una extraña y retorcida compasión me invadió. Me senté con él en su sofá destartalado, y hablamos. Por primera vez, sin juegos, sin reglas. Me contó cómo Inés lo había borrado de su vida, cómo sus amigos en común le habían dado la espalda. Y yo le conté sobre el silencio de Marcos, sobre la vida que se estaba desmoronando. Y en medio de esa miseria compartida, ocurrió algo extraño. Nos consolamos el uno al otro. Fui yo la que le dijo que las cosas mejorarían. Fui yo la que le sugirió que se afeitara, que saliera a dar un paseo. Y en un momento de debilidad, de pura estupidez emocional, nos besamos. Fue un beso triste, sin pasión. Un beso de 2 personas que se aferran a los restos de un naufragio. Y en ese momento, supe que había cometido otro error catastrófico. Me fui de su apartamento sintiéndome más sucia y confundida que nunca. Mi intento de solucionar un problema solo había creado uno nuevo. Había reafirmado una conexión que necesitaba ser cortada. Llegué a casa tarde esa noche. Y encontré a Marcos esperándome en el salón. No estaba enfadado. Estaba terriblemente tranquilo. Me dijo que había tomado una decisión. Me dijo que había pasado el último mes pensando, no en la infidelidad, sino en nosotros. Y que se había dado cuenta de que, durante años, había estado ignorando las señales. Mi inquietud, mi necesidad de más. Me dijo, te amo. Pero me he dado cuenta de que no soy suficiente para ti. Y nunca lo seré. Y no puedo seguir viviendo sabiendo que siempre estarás buscando algo más fuera de nuestro hogar. Me estaba dejando. Pero no con ira. Con una tristeza resignada que era 1000 veces peor. No me dio la oportunidad de luchar, de suplicar. Simplemente declaró el final. Así que aquí estoy. Mi intento de arreglar el desastre con mi amante solo ha servido para llegar a casa y encontrar que el desastre con mi marido ha alcanzado su conclusión inevitable. He estado haciendo malabares con 2 mundos, y ahora, en el lapso de un mes, ambos se han derrumbado, dejándome a mí, sola, en medio de las ruinas. Y ya no sé a quién culpar. Actualización final. Han pasado 3 meses desde que Marcos pronunció esas palabras. 3 meses desde que mi doble vida se redujo a ninguna vida en absoluto. Él cumplió su palabra. Se mudó la semana siguiente. El proceso de divorcio está en marcha, manejado a través de abogados con una frialdad que todavía me deja sin aliento. Él se ha quedado con la casa, yo estoy en un pequeño apartamento de alquiler. Vemos a los niños en horarios estrictos.
Somos dos extraños que comparten el ADN de sus hijos. Daniel, mi examante, intentó contactarme un par de veces después de mi visita. Intentó convertir nuestra miseria compartida en el comienzo de algo nuevo. Pero yo no podía. Mirarlo era como mirar el reflejo de mi propio desastre. Le dije que me dejara en paz. Y, por una vez, alguien me hizo caso. He pasado estos meses en un estado de niebla. La culpa, la rabia, la autocompasión, todas se han mezclado en una emoción gris y constante. Mi narrativa de víctima se ha vuelto mi única compañera. Sigo culpando a Marcos por su calma, a Daniel por su pánico, a Inés por su ira. A todos, menos a la arquitecta del desastre. El final de todo, la llamada de atención que finalmente ha penetrado mi niebla, llegó ayer. De la fuente más improbable. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, y una voz de mujer, tranquila y firme, dijo mi nombre. Era Inés, la esposa de Daniel. Me quedé helada. Esperaba gritos, insultos. Pero su voz era increíblemente calmada. Me dijo que no llamaba para pelear. Llamaba para cerrar un capítulo. Me dijo, sé que probablemente me odias. Y tienes derecho. Pero necesito que sepas algo, de mujer a mujer. Porque sé que Daniel te habrá pintado como la mala de la película. Me contó que el día que descubrió los correos electrónicos, no fue una sorpresa. Me dijo que había sabido que Daniel tenía una aventura desde hacía más de un año. Que no había sido por los correos. Había sido por el cambio en él. Por la distancia, por los secretos. Pero me quedé callada, dijo, y su voz se quebró por primera vez. ¿Por qué lo amaba? Y porque esperaba que fuera una fase. Esperaba que eligiera a su familia. A mí. El día que lo eché, continuó, no fue solo por ti. Fue porque, entre vuestros correos, encontré otro hilo de conversación. Con otra mujer. Una compañera de su antiguo trabajo. Y era el mismo patrón. Las mismas palabras, las mismas promesas. Sentí como si me hubieran golpeado. Inés concluyó, lo que quiero que entiendas es esto. Tú no fuiste la única. No eras especial. Eras solo, la siguiente. Y si no hubieras sido tú, habría sido otra. Daniel no busca un alma gemela. Busca una salida. Cualquier salida. Y tú fuiste la puerta de emergencia más cercana. Siento mucho el dolor que esto te ha causado a ti y a tu familia, dijo, con una sinceridad que me desarmó. Pero no dejes que él te haga creer que vuestra historia fue una gran historia de amor prohibido. Fue solo un síntoma de un hombre roto que rompe todo lo que toca. Y tú, y yo, éramos solo daños colaterales. Te deseo lo mejor. Adiós. Colgó. Y me quedé allí, en mi pequeño apartamento, con esa verdad terrible y liberadora. No fui la protagonista de una gran pasión. Fui un peón en el juego de un hombre infeliz. Mi burbuja, mi escape, no era único. Era un patrón. Y de repente, todas mis justificaciones se desvanecieron. No puedo culpar a Daniel. No puedo culpar a Inés. Y, lo más doloroso de todo, no puedo culpar a Marcos. Marcos no se fue porque fuera predecible o emocionalmente distante. Se fue porque, de alguna manera, él debió sentir lo que Inés sabía. Debió sentir que yo no estaba completamente allí, que una parte de mí estaba buscando una salida. Y tenía razón. Mi caos no fue una respuesta a su calma. Mi caos era mío. Un defecto fundamental en mí. Una inquietud que me hizo arriesgar un amor real y bueno por una ilusión barata y repetida. Se acabó. No hay más narrativas. No hay más villanos. Solo estoy yo. Sola. Con la comprensión final de que mi vida no implosionó por una serie de eventos desafortunados. Implosionó porque yo, en mi corazón inquieto, siempre estuve sosteniendo el detonador. Y finalmente, apreté el botón.